Bien, hemos llegado a la parte que tiene que ver acerca de la función de la pena, la función que es o que debería tener la pena. Estamos leyendo en este momento el documento del profesor Percy García Cabero. Él es de Derecho Penal de la Universidad de Piura, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, España. La función de la pena, entre otras varias, es la resocialización, pero esta no es la única función, pues penas privativas de la libertad, como la cadena perpetua, niega la posibilidad de una reinserción social del condenado. Por eso, la reinserción no es la única función, sino la cadena perpetua no tendría razón de ser. Hay otras funciones que son, digamos, más como de castigo. La pena tiene una función de carácter retributivo, pero esto debe corresponderse con la culpabilidad del autor del delito. Retributivo se refiere a castigar. O sea, no está buscando resociabilizarlo, sino castigarlo por lo que hizo. Idealmente también debería tener una visión preventivo general, amenaza penal, pero esto implicaría que la pena solo terminara cumpliendo la finalidad efectiva, que sería la resocialización del reo cuando éste se corrija. Y si fuera nada más así, en el momento en que se corrija, ¿cómo lo van a determinar si ya se corrigió? Y si lo logran determinar, entonces ahí debería salir. No constaría entonces de 10, 15 o 20 años, sino hasta que el reo se corrija. Entonces la pena, la función de la pena podríamos llamar que es una función plural, cumple varias cosas, no cumple una sola cosa. El sistema, por ejemplo, en Colombia es un sistema mixto, es retributiva y relativa o restaurativa al mismo tiempo. Todo esto nos lleva a reflexionar acerca del sentido y de los límites de la pena estatal, insertándonos en el campo de la filosofía del derecho, en este caso la sociología también del derecho. En lo personal, he observado que la resocialización es tomada en cuenta en reos que tienen condenas muy extensas, haciéndoles entrevistas, intentando identificar si se ha cumplido esta resocialización, es decir, si la privación de la libertad ha operado en el reo, llevándolo al arrepentimiento y por lo tanto depurando en él los instintos delictivos. Tenemos, por ejemplo, la película Sueños de Libertad en Estados Unidos, donde al actor Morgan Freeman, al personaje que hace este actor, le preguntan que si ya está arrepentido para saber si lo pueden dejar libre o no. La dificultad que el juicio del estado interior de una persona, en este caso el estado interior del reo, la dificultad que esto implica es que entramos en campos de elementos inmateriales que demandan de quien esté realizando la evaluación de la resocialización el talento difícil de definir el interior humano. Aunque no soy creyente a este respecto, recuerdo, por eso lo escribo yo, el pasaje bíblico que dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién podrá comprenderlo? Esto está en Jeremías 17:9. Yo no soy creyente, pero recuerdo pues esta frase del tiempo en que era cristiano, donde dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién podrá realmente comprenderlo? Entonces, ¿quién podrá definir si alguien realmente se ha arrepentido y en su interior está apto para volver a reinsertarlo en la sociedad? Resumiendo una frase de la segunda hoja del documento, dice: la fase de la ejecución de la pena tampoco es ajena a la determinación de la función que cumple la pena. O sea, la fase de la ejecución no es ajena a la función. Es decir, la pena está hablando ya cuando ha sido condenado, porque es que hay diferentes fases. Hay una cuando apenas le están haciendo el juicio y lo van a condenar, entonces ahí toman en cuenta cuál es la función que quieren buscar al condenarlo. Y una vez condenado también hay otra fase, otro tiempo en donde dice, bueno, aquí cómo le hacemos que se cumpla el objetivo mientras está condenado. Si tiene una visión retributiva del castigo, entonces no es una visión resocializadora, simplemente lo van a castigar. Entonces, si es castigarlo, le ponen los años de acuerdo al castigo y las condiciones en las que cumple también van de acuerdo al castigo. Si intentan resocializarlo, que se parece más a la función de Mitre, que es la colonia o el reformatorio que estamos estudiando en Francia, entonces ya tomarán en cuenta eso tanto para los años que está recluido como para las condiciones en las que se encuentra recluido pues el reo.
Por todo lo anterior se comprende que la discusión de la forma de la pena no pertenece solo al ámbito teórico, sino que tiene aplicaciones prácticas para la sociedad, buscando la coherencia del sistema punitivo. Incluso es el tema con mayor repercusiones en la lucha contra la criminalidad. Por lo que ese estudio no puede tomarse a la ligera, o sea, debe ser un estudio serio y concienzudo. Las teorías sobre la función de la pena, tenemos varias. La teoría absoluta de la pena es aquella que ve la pena como un fin en sí misma, es la retribución. La teoría relativa de la pena es aquella que vincula la pena con una necesidad social, o sea, incluye a todos y no solamente al que hizo el delito. Es decir, busca la resocialización. La teoría absoluta de la pena busca la retribución por una lesión culpable. Es por esto que Kant, en su versión subjetivo idealista, sostiene que la ley penal es un imperativo categórico que impone la razón del sujeto individual, sin atender consideraciones de carácter utilitarista, es decir, aunque la ejecución de la pena no sea necesaria para la convivencia social. Aunque no se necesite, es un imperativo categórico. A esta persona hay que ponerle tal cosa porque hizo tal otra cosa. Es para esa persona sola. Sirva o no sirva eso para la sociedad, eso es según Kant. De otro lado, esa es la versión subjetivo idealista. De otro lado está la versión objetivo idealista de Hegel, que en resumen dice que el hombre no puede tratársele como un perro al que se le levanta un palo. Muy interesante ambas visiones. Kant es subjetivo idealista, retribución de la pena. Hegel es objetivo idealista, aprendizaje del individuo. En conclusión, en la doctrina penal existe consenso en cuanto a rechazar las concepciones absolutas de la pena. Se busca una concepción relativa, no solamente absoluta o retributiva de castigarlo. El derecho penal depende de que haya una sociedad. Es por eso que no se puede desligar de una función social. Para que haya derecho penal tiene que haber sociedad y por lo tanto la función de la pena tiene que ser en el ámbito social, no en el ámbito solo personal. Es muy bueno como esa lógica. Teoría relativa de la pena. Aquella que propone que la pena debe de cumplir necesariamente una función social. Sin embargo, la controversia está en definir cuál es esa función social que debe cumplir la pena. Pueden ser una función de prevención, de reparación o de reestabilización. Teoría de la prevención. En esta, todo esto lo estamos viendo para sociología jurídica. Esta es la función de la pena. Motivar al delincuente o al ciudadano, o sea, la preventiva, a no hacer o hacer, ¿sí? A no lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos penalmente protegidos. Su incidencia es a través de la motivación. Prevención general es para todos los individuos de la sociedad. Prevención específica es para los delincuentes. Entonces tenemos dentro de las teorías de la función de la pena, hay una teoría absoluta que es retributiva y de castigo y hay una teoría relativa que tiene que cumplir una necesidad social. La teoría absoluta es para el individuo solamente. Entonces, teoría de la función de la pena, teoría absoluta y retributiva, solamente lo que tiene que ver para ese caso específico y ese individuo. Teoría relativa de la pena es lo que tiene que ver, que tiene una necesidad o una función social. Entonces, no se toma en cuenta el criterio solamente del caso específico. A ver, por ejemplo, un tipo tiene un conflicto con otro y lo mata. Si se rige en la teoría absoluta, que es retributiva y de castigo, entonces le van a poner el máximo cantidad de años posible que sea equivalente a lo que hizo, tomando en cuenta cuáles fueron sus motivos, obviamente, cuáles fueron las condiciones en que lo hizo, pero lo van a castigar nomás. Sin embargo, si utilizan para ponerle la pena no la teoría absoluta y retributiva, sino una teoría relativa, entonces van a tomar en cuenta, por ejemplo, las condiciones o las consecuencias de esa pena respecto de la sociedad. Van a decir, bueno, resulta que de pronto él no tuvo tanto la culpa, pero la sociedad necesita un escarmiento. En este caso, entonces,
son fuertes con él para que la sociedad aprenda preventivamente de que no debe de hacer eso. Eso para aumentarle o ser fuerte con él. Puede ser el caso al revés. El tipo sirve mucho a la sociedad, el tipo se porta bien, el tipo cumple una buena función, de pronto se equivocó y entonces se necesita una función social de que no le den tantos años, entonces de pronto tienden a reducirse. O sea, el bien general prevalece ante el bien individual. La teoría absoluta de la pena busca la retribución por una lesión culpable. Es por esto que Kant en su versión subjetiva, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Sobre subjetivo, sobre cómo debe ser solamente para ese individuo según Kant, pero Hegel habla de que debe ser para la sociedad la función de la pena. Teoría relativa de la pena, ya también la leímos, propone la pena para cumplir una función social, es de prevención. La teoría relativa puede ser de prevención, reparación y reestabilización. La teoría de la prevención, ya dijimos entonces que es motivar al delincuente o al ciudadano a hacer o a no hacer determinada conducta delictiva y que pone en peligro los bienes jurídicos penalmente protegidos. Su incidencia es a través de la motivación. La teoría relativa de la pena, que puede ser de prevención, ya dijimos, reparación o reestabilización. La de la prevención puede ser preventiva general o preventiva específica. Preventiva específica es para el delincuente y general es para toda la sociedad. Entonces las teorías de la función de la pena es o absoluta, que es retributiva para ese caso específico, o relativa, que a su vez relativa puede ser en función social, no en caso específico, sino función social. Y a su vez puede ser preventiva, de reparación y estabilizadora. La preventiva a su vez puede ser general, que es para todos, y específica. Muy bien, a ver si la recordamos esta vez. Entonces las teorías de la función de la pena pueden ser absolutas o retributivas para un solo individuo, o pueden ser relativas, que tiene que ver para el bien social en general. La teoría relativa puede ser preventiva, de restaurativa y de estabilidad social. Sí, restaurativa o de reparación. La teoría preventiva puede ser general para todos o específica para un solo individuo. ¿Listo? Teoría de la prevención, ya dijimos que es que motivar al delincuente o al ciudadano a no hacer o hacer, no lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos penalmente protegidos. Su incidencia es a través de la motivación, puede ser general o específica. Entonces recordemos que la teoría absoluta para casos o retributiva para una persona, teoría relativa que puede ser preventiva, reparadora y estabilizadora. Preventiva general para todos, específica para uno solo. Muy bien, esta vez ya salió como más fluido. Prevención. La prevención general a su vez puede ser negativa o positiva. Como mecanismo de intimidación, teoría relativa, preventiva, general, negativa. Más fácil, ahorita les voy a mostrar un organigrama y ahí lo pueden ver como un mapa conceptual, cómo se va dividiendo. Teoría de prevención general negativa, como mecanismo de intimidación para motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos. La teoría relativa, preventiva, general, negativa puede ser en la norma penal o en la ejecución de la pena. Vamos a buscar aquí. Aquí mismo debe haber un mapa conceptual que lo puedan entender más fácilmente. Con el mapa conceptual se hace mucho más fácil. Esto lo hice yo estudiando para entenderlo muchísimo más, de una manera más explícita. Ustedes pueden ir haciendo su propio mapa conceptual que les ayuda pues a aprender y a entenderlo de manera más fácil. Aquí está.
está. Entonces, la teoría de la función de la pena tiene tres maneras de ser. La teoría puede ser absoluta o puede ser relativa. Hay una intermedia que es la teoría de la unión. Teoría absoluta, teoría relativa e intermedia. Esta teoría relativa a su vez puede ser, aquí están los tres, reparación, puede ser preventiva, estabilización y reparación. 1, 2 y 3. Estas tres pertenecen aquí a la teoría de la prevención. A la teoría relativa, perdón. Y de la prevención se desligan dos. La una que es especial, que es esta, que es solamente para el delincuente, o general, que es para todas las personas. De la general entonces se desprende, que puede ser general negativa y general positiva. ¿Sí? La general negativa a su vez puede ser en la norma penal y en la ejecución de la pena. Pueden hacer ustedes, aquí lo pueden ver, su propio mapa conceptual y que van dividiendo. ¿Sí? Entonces la teoría de la función de la pena puede ser absoluta o retributiva para un solo individuo, o puede ser relativa, esa relativa que es tiene una función social, ¿cierto? Puede ser preventiva, puede ser reparadora o puede ser estabilizadora. La preventiva es la que vamos a seguir estudiando, ¿sí? Se entiende la palabra que es para prevenir que la sociedad o el individuo lesione los bienes jurídicos a través de una acción o de dejar de hacer algo. Esa teoría de la función de la pena relativa, preventiva, puede ser general y esa general puede ser negativa o positiva. La negativa dijimos que es a través de la intimidación y puede ser en la norma penal o en la ejecución de la pena. En la norma penal, es decir, cuando se le va a dar la sentencia, ¿sí? Cuando se le dice cuánto tiempo da para que esta persona se portó de tal manera, entonces le vamos a poner tanto tiempo. O en la ejecución puede ser en la manera en que va a cumplir la pena. ¿Sí? En la norma penal sería, por ejemplo, le van a dar 15 años y en la manera es que en esos 15 años cómo va a ser, si lo va a hacer solamente castigado, si va a ser trabajando, si va a ser estudiando, etc. Bueno, hasta aquí como un poquito de explicación acerca de las divisiones y las diferencias que tiene la ejecución o la función, perdón, de una pena. Veníamos estudiando lo que era la prisión o el reformatorio de Mitre. Sí, entonces vamos a leer un poquito más para ya terminar. Dice así, si bien es cierto que la prisión sanciona la delincuencia, esta en cuanto a lo esencial se fabrica en y por un encarcelamiento que en la prisión, a fin de cuentas prolonga a su vez, que la prisión prolonga a su vez, a ver. La prisión sanciona la delincuencia, esta en cuanto a lo esencial. Sin embargo, fabrica, a su vez va generando como más delincuencia, es lo que quiere decir aquí. Muy bien, dejemos por allá hasta ahora. Cualquier duda o lo que quieran me lo ponen en los comentarios. Muchas gracias.